Después de 19 años ejerciendo esta carrera de psicología y desde el principio habiendo trabajado con adolescentes y ahora como mamá de un adolescente, yo creo que una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar es precisamente aprender a lidiar con todos estos cambios que sufren los adolescentes. Bueno, yo no sé si ellos los sufren, los sufrimos nosotros los padres, pero todos los cambios que transcurren en esta etapa de la vida. Estas caras de mal humor sin motivo aparente, o estas respuestas súper intensas que tú dices, ¿qué pasó aquí? O estos pensamientos catastróficos que no tienes ni idea de dónde aparecieron, pero que empiezan a gobernar su conducta, y toda la ansiedad que esto les genera a ellos y por supuesto en consecuencia a nosotros y incluso a la familia. El objetivo de este video, ya yo he hablado de habilidades sociales, he hablado de orientación vocacional, he hablado de control de emociones o de estrategias para manejar las emociones, pero creo que hasta ahora no había dedicado un video completo a analizar lo que sucede en el cerebro del adolescente. Y el objetivo es que tú puedas entender lo que le está pasando a tu hijo, porque yo estoy convencida de que en la medida que estamos más informados y estamos más formados como padres, podemos manejar mejores herramientas para la crianza y para hacerlo cada vez mejor, que es lo que nuestros hijos se merecen. Así que hoy voy a aprovecharme de una metáfora hermosa de lo que es la transición a la adolescencia, y es presentada en la película Intensamente 2 o Inside Out 2. Yo sé que ya esta película tiene rato y hay muchos análisis psicológicos en YouTube, en redes sociales, pero siento que Psicoformando tenía que dar la visión no solamente psicológica, sino neuropsicológica, y explicarte para que entiendas por qué las cosas que está viviendo tu adolescente. Y bueno, chévere que ya salió hace rato porque garantizo que no estoy haciendo spoiler a nadie. Así que sin darte mucha más introducción, vamos a hablar hoy de formación de identidad, reestructuración neuronal, la aparición de nuevas emociones, la ansiedad entre ellas, y cómo todo esto transforma a nuestro hijo adolescente ahora. Mi nombre es Eskeili Castellanos. Esto es Psicoformando. Yo te digo que ya yo tenía rato queriendo hacer este video, desde que salió la película Intensamente 2 y tuve la oportunidad de verla. Sinceramente fue así como una demostración magistral, yo lo digo, o sea, Pixar se votó en plasmar a través de personajes todo el cambio que sucede en la adolescencia. Siento que es una película con una carga psicológica grandiosa y que merece la pena porque nos permite entender a nosotros, y si viste la película con tus hijos, pues también explicarles a ellos. Hay muchos conceptos psicológicos que se manejan aquí. Voy a tratar de mencionar solo algunos, porque bueno, como te digo, si no, haríamos una clase magistral acá de muchas cosas. Pero empecemos por la identidad. Yo creo que esto es uno de los ejes transversales de toda la película, de cómo se crea la identidad, la construcción del yo, que viene desde la infancia, pero se consolida precisamente en la adolescencia, y todo lo que le sucede al personaje principal, que es Riley, ¿no? Empecemos por entender que la identidad es el conjunto de creencias que tenemos sobre nosotros mismos, lo que en psicología llamamos autoconcepto, es decir, el concepto que yo tengo de mí. Y esta idea o estas creencias van a regular lo que yo haga con mi conducta. Por ejemplo, cuando hay una escena en la que a una niña se le cae la tarea en medio del salón de una exposición, y Riley inmediatamente se levanta a ayudarla, porque una de sus creencias principales que la viene trayendo desde la infancia es: yo soy una buena amiga, yo soy una buena persona. Entonces, lo interesante de esto es que estas creencias vienen dadas. De hecho, Albert Bandura ya nos decía que aprendemos por modelaje, por lo que nuestros padres nos vienen demostrando y diciendo de nosotros mismos. Te he contado en otros videos que tu hijo se cree lo que le digas. Si tú le dices, eres grandioso
o si le dices no sirves para nada, tu hijo lo va a creer. Y como en la infancia no tenemos filtro, no tenemos esta oportunidad de cuestionarnos nada, aceptamos como una verdad eso y vamos construyendo nuestra identidad a partir de ahí. Entonces, en la niñez, estas creencias suelen ser absolutas, poco cuestionadas, pero en la adolescencia ya comienzan a ser más, incluso flexibles y podemos empezar a cuestionarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en esta película la identidad de Riley se expande y se cuestiona debido a esas nuevas experiencias, porque no solamente es lo que nuestros padres nos enseñan o nos modelan, sino también cómo se refuerza eso con las experiencias que vamos teniendo en la vida diaria. En el caso de la película, muestran a una Riley rodeada de un par de amigas con las que siempre se la pasa, que ríen juntas, juegan juntas, comen juntas, hacen todo juntas, y por tanto, entonces, para ella es como muy sencillo reforzar esa creencia de soy una buena amiga, soy una buena persona, ¿ok? Pero en la adolescencia, como hay nuevas experiencias, porque las exigencias sociales ahora son mayores, como estamos más grandes, la exigencia escolar, incluso la exigencia familiar cambia, pues por supuesto que estas experiencias empiezan a cambiar y junto con la maduración cerebral que comienza a suceder, pues va a producirse todo este proceso. Y esto da paso al segundo punto, que es importante que pueda explicarte, y tiene que ver con cómo el cerebro del adolescente cambia. Estoy segura que si me sigues en redes sociales y si no, pues te invito a que lo hagas. En todas me vas a conseguir como Psicoformando, en Instagram psico.formando, pero aquí te las dejo todas. Me has escuchado decir que el cerebro del adolescente se transforma, realmente sucede. O sea, esto que vemos en Riley, que es muy, muy gracioso cuando llegan estos constructores y destruyen el centro de control y entonces de hecho rompen la consola donde las emociones hacen el control de toda la conducta de Riley y remodelan todo. De hecho, hay una parte, una escena muy, muy graciosa donde ponen como un cartel en construcción y si tienes la posibilidad de fijarte bien, dice la pubertad es complicada. Ellos crean todo un caos y están remodelando todo y esto tiene que ver con el proceso de poda neuronal. La poda neuronal es un proceso que sucede en el cerebro, ¿ok? Donde desde la infancia traemos al menos el doble de conexiones neuronales que están asociadas a todos los aprendizajes que tuvimos que lograr hasta esta etapa. Por eso es que se dice que para los niños el aprendizaje es mucho más fácil si le enseñas un idioma desde pequeño o si le enseñas música desde pequeños, porque tienen más flexibilidad en poder crear redes neuronales rápidamente. Todas las neuronas están diseñadas, están dispuestas para el aprendizaje. Pero cuando llegamos a la adolescencia, pues bueno, necesitamos reciclar. Es un material que vamos a precisamente eso, reciclar. Entonces, se eliminan las redes neuronales que ya no se están utilizando o que no son tan eficientes y se van a dejar y a consolidar aquellas que realmente son útiles para el adolescente. El objetivo de esto es utilizar las nuevas neuronas para las nuevas estructuras o las nuevas redes que se van a formar para los aprendizajes siguientes, ¿ok? Entonces, cuando yo te hablo de que tu adolescente realmente el cerebro le cambia y que en esta película nos muestran que llega hasta una bola de demolición a romper todo, literalmente sucede así. O sea, y es muy chistoso porque además aquí lo ponen de forma muy dramática, por supuesto, que esto le sucede a Riley de un día al otro. Se acuesta siendo una niña ideal y cuando se levanta entonces tiene todas estas reacciones muy, muy extrañas que también están asociadas y ahora vamos a poner también la lupa sobre esto, a todos los cambios hormonales y que la ayudan o ayudan al adolescente, bueno, no sé si es una ayuda realmente, pero que hacen que el adolescente viva las emociones y todo lo que está a su alrededor de manera mucho más intensa.
Entonces esto explicaría por qué los adolescentes ahora pueden ser más impulsivos y emocionales en esta etapa, principalmente porque vamos a tomar todo, el cerebro va a tomar todas estas neuronas y va a empezar a dirigirlas hacia la consolidación de la última estructura que madura en el cerebro, que es la corteza prefrontal. Me habrás escuchado decir que esta parte del cerebro va a madurar hacia los 25 años más o menos, pero comienza a formarse esas redes ahorita en la adolescencia. Y es todo el periodo en el cual vamos a aprender estas funciones cognitivas superiores que están asociadas no solamente al control de nuestra conducta, sino a la planificación, al pensamiento prospectivo, al pensar las consecuencias de mis acciones, al pensar sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, a poder planificar, organizar y todo lo que me has escuchado hablar sobre funciones ejecutivas. Son precisamente esto, es otro nombre de lo mismo, ¿ok? Entonces, esta nueva consola de mando que le dan a las emociones ahora es mucho más compleja, pero al mismo tiempo mucho más sensible. Entonces, de hecho, vemos en la escena o en la película que las emociones básicas, que son las que vienen de la película anterior, dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver esta nueva consola y creo que es enojo, furia, quien toca, o sea, hace así y Riley le responde a la mamá, ¡ah, es que tú! Y él dice, eh, pero ¿qué pasa si apenas la toqué? O sea, no, de verdad está mucho más sensible, ¿ok? Entonces, ciertamente esta dificultad en la regulación emocional tiene que ver con este cambio cerebral y que lo vamos a ver con esta mayor tendencia a la impulsividad. Esto entonces nos da pie para el tercer punto, que es la aparición de las nuevas emociones y el pensamiento metacognitivo. Ya te lo estaba adelantando, la metacognición es pensar sobre mis pensamientos, pensar sobre mis sentimientos, es poder empezar a cuestionar y a analizar lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto y por supuesto que es una función que en la infancia no la vemos y que en la aparición a lo largo de la adolescencia y su consolidación va a dar pie a que podamos ser unos adultos mucho más eficientes y mejor adaptados a las responsabilidades que nos corresponden. Entonces, la aparición de nuevas emociones tiene que ver con esto porque ya no es solamente sentir alegría, enojo o tristeza o miedo, sino poder pensar y razonar sobre estas e incluso involucrar, que esto lo vamos viendo desde la película 2, involucrar dos emociones en una misma experiencia. Las respuestas, las emociones que son respuestas automáticas, nos va a dar pie el análisis sobre ellas a los sentimientos, que incluye la interpretación cognitiva de esa experiencia. Y es cuando aparecen estas nuevas emociones como la vergüenza, la envidia, el aburrimiento y por supuesto una de las estrellas de la película que es ansiedad. Yo siento que ansiedad, la representación que hicieron es también increíble. Ella llega irrumpiendo todo, llega con un montón de maletas que representan como todo el peso que trae la ansiedad sobre las personas, ¿no? Sobre el adolescente. Y es como todo muy rápido, como todo muy intenso. Y las otras emociones no están como muy seguras de lo que está pasando y rápidamente ansiedad empieza a tomar el control. Porque la ansiedad se desarrolla precisamente cuando empezamos a darnos cuenta que nuestras respuestas infantiles no están siendo suficientes para las exigencias sociales, que era lo que le estaba pasando a Riley en ese momento, el cambio de colegio, iban a pasar a una secundaria, las amigas se iban a ir a otro sitio, o sea, están pasando como muchas cosas a su alrededor de las cuales ella empieza a sentir que no tiene el control y por tanto aparece esta emoción. Entonces, ¿qué sucede con tu adolescente? Cuando en su entorno empiezan a haber demasiados cambios,
a pesar de que puede llevar una vida bastante estable, otros no, pero estas situaciones novedosas, sobre todo si tenemos una condición de neurodesarrollo donde nos cuesta más adaptarnos a esas situaciones, va a suceder que se va a convertir o va a aparecer la ansiedad. ¿Ok? Y esto es lo que nos explica la psicóloga o la neuropsicóloga Lisa Fletman cuando nos habla de que las emociones no son respuestas fijas, sino construcciones que están basadas en la experiencia y en el contexto social. Entonces, hay una emoción base que es una respuesta inconsciente, automática, que viene dada por nuestras sensaciones, que son las emociones que venimos trayendo de la película, de la primera película, pero ahora el pensar sobre estas nos va a permitir crear unas respuestas mucho más complejas. Por eso es que además, aunado a esto, a la sensibilidad y a los cambios hormonales, la conducta empieza a verse demasiado caótica. Vamos a centrarnos por un momento en este punto de ansiedad y el intento de control, aunque no quiero profundizar mucho en esto porque incluso a lo largo de la película se va viendo cómo se desarrolla este personaje de ansiedad y cómo incluso desemboca en una crisis de ansiedad que sería como bien interesante. Déjame en los comentarios si quieres que hablemos sobre crisis de ansiedad en la adolescencia y todo lo que puede significar, incluso los pensamientos catastróficos de los cuales ya te voy a hablar, sobre mi propia vida, sobre querer dañarme, sobre el mundo no es un lugar bueno para vivir o yo no tengo las habilidades para... Por ahí nos podríamos ir, podemos hacer un video completo. Si quieres que lo haga, déjame aquí en los comentarios qué te está pasando con tu adolescente, cómo está manejando la ansiedad o cómo le está costando y entonces hacemos un video sobre eso. Pero a efectos de que quiero que entiendas lo que está pasando en el cerebro de tu hijo, entendamos que la ansiedad tiene que ver con una respuesta a la incertidumbre por el futuro. De nuevo, está asociado a la cantidad de expectativas y de exigencias sociales a las cuales se ve sometido el adolescente y que a una necesidad de querer controlarlo todo. Con mucha frecuencia, esta necesidad de control viene dada por dos factores. No quiero decir que sean los únicos, pero con mucha frecuencia dije. Número uno, los patrones de afrontamiento que traigo desde mi infancia, es decir, cómo he aprendido a manejar las emociones en la infancia. Y número dos, por el patrón que veo de mis padres, cómo mi mamá, cómo mi papá o mis adultos significativos manejan el estrés, la ansiedad, la rabia, la alegría, si las reprimen, si las controlan, si las expresan, cómo las expresan, si explotan o no. A pesar de que son dos cosas que parecieran que pueden estar bien unidas, y sí lo son, no solamente es lo que he visto en mis adultos, sino también cómo yo he aprendido y he reforzado manejar mis propias emociones. Y en esta película se ve en el personaje de ansiedad que quiere controlarlo todo y cómo está como manejando y va quitando a todas las emociones a un lado. Tiene que ver con la búsqueda de control y de seguridad que necesita el adolescente en medio del caos interno que está viviendo. Es interesante porque entonces Alegría, que está tratando como de hacer que Ansiedad no tome el control, Ansiedad le dice, Alegría, no me estás dejando trabajar, y mete a todas las emociones en un frasco, ¡pum!, y las manda lejísimos a un espacio donde está todo guardado, es como una bóveda gigantesca. Y entonces es muy chistoso porque se identifican como emociones reprimidas. Y esto puede ser la primera vez en la que, por querer responder adecuadamente a las expectativas sociales, a lo que mis padres esperan de mí, por no defraudarlos, no defraudar a mis compañeros, no defraudar a mis profesores, con base en todo el sistema de creencias que hemos venido construyendo, entonces podemos empezar a reprimir las emociones, tratar de no sentir tanta alegría, de no sentir tanta tristeza, o empezar a controlarme
porque si me dejo ir, precisamente pierdo el control, es muy intenso y no es adaptativo, me miran raro, no es la respuesta que estaban esperando. Empiezo a cuestionarme y por supuesto que todo esto es digamos que el plato servido para que ansiedad haga control de todo lo que está pasando. Bien, esto no tiene otra lectura más que un desajuste emocional. ¿Ok? Por ejemplo, podemos empezar a tener dolores de cabeza, podemos empezar a tener fallas de sueño o dolores de estómago, porque el cuerpo, al reprimir las emociones, fíjate que cuando las mandan a un sitio, las encierran, no desaparecen. Las emociones no van a desaparecer nunca. Y la necesidad de la expresión, de la satisfacción de una necesidad, que es lo que realmente hacen las emociones, satisfacer o darle al ser humano la información de necesito satisfacer esta necesidad. El miedo, por ejemplo, necesito huir, necesito defenderme. La alegría, esto es algo que me gusta, quiero repetirlo. O la tristeza, necesito recogerme para reflexionar y pensar sobre esto y poder procesarlo. Todo tiene, o sea, toda emoción tiene un porqué. Cuando las reprimimos, dejamos de cumplir con esa necesidad y empiezan a aparecer estos otros síntomas. Y aquí me estoy metiendo en mucha profundidad en el tema de reprimir emociones. No quiero irme para allá, pero sí es importante que entiendas que en la medida que tu adolescente tiene la oportunidad de hablar esas emociones, de expresarlas, de darle un significado y no reprimirlas, va a ser mucho más fácil su proceso de gestión emocional y, por supuesto, su proceso de maduración. En esta etapa quiero pasar al quinto punto donde hablaremos sobre el pensamiento catastrófico. Yo siento que en toda la terapia que yo he hecho con adolescentes, el pensamiento catastrófico es el punto constante, el factor común para todos y que permanece hasta la adultez siempre que no se trabaje a tiempo. El pensamiento catastrófico es esta tendencia a imaginar el peor escenario posible sin cuestionarlo. En la adolescencia, el pensamiento abstracto como tal nos permite imaginar escenarios, pero también amplificar preocupaciones. Entonces, esto lo vemos en la película con Imaginalandia, que en la primera era un lugar donde estaban unas nubes, unos edificios de nubes, el novio imaginario, el crush imaginario de Riley, hay muchas cosas que pasan en la primera, pero cuando ellos vuelven a entrar esta segunda oportunidad, Imaginalandia está controlada por ansiedad. Y entonces tiene a todos los trabajadores creando, proponiéndose el peor escenario posible. Y esto, por supuesto, puede llegar a emociones o sí, reacciones emocionales exageradas, como cuando piensa que sus amigos la van a rechazar, que tiene que ser perfecta, que tiene que anotar todos los puntos en el partido porque si no, no va a sorprender a la entrenadora, porque si no es la mejor, entonces se va a quedar sola, sin amigas. Y fíjate que esto es bien importante porque está asociado en este ejemplo de Riley, pero quiero que lo veas en términos de tu hijo también, a experiencias anteriores. Riley, como te decía al principio, ella pasa por un proceso de mudanza y se queda sin sus amigos. Y es muy triste, es muy doloroso para ella. Entonces, en este momento, ansiedad lo que está haciendo es de alguna manera protegerla de esa experiencia previa que ella vivió. No quiero volver a pasar por eso. No quiero volver a sentirme sola. Y cuando ella se ve en una situación que donde sus amigas se van a ir a otro colegio y ella se va a quedar sola en esta secundaria, las claves de contexto, si nos vamos al análisis desde la psicología conductual, las claves de contexto me están diciendo, se parecen a las que ya viví antes. Por tanto, puedo imaginarme que lo que va a pasar es que voy a volver a sentir dolor, voy a volver a sentir soledad. Y como en esta etapa de la adolescencia, las relaciones con los amigos cobran tanta importancia, pues para Riley, en el caso de la película, es demasiado importante
lograr no quedarse sola. Y esto pasa muchas veces con nuestros adolescentes, que se imaginan que no son suficientes, que van a ser rechazados, que no van a poder tener amigos, que no van a lograr muchas cosas y sus conductas empiezan a ser caóticas, pero es simplemente un intento por no pasar por esa situación de dolor, por no pasar por la vergüenza, por no pasar por la exposición, por la soledad o por lo que sea que esté evitando. Por ejemplo, te voy a contar un caso que tuve hace un tiempo. Había un niño que en su colegio estaba sufriendo de bullying y lamentablemente la institución educativa, a pesar de los esfuerzos de la mamá, no estaba ayudando, no lo estaban apoyando a que el grupo dejara de sostener esta conducta. Era una conducta de exclusión. Pero este niño tenía un amigo en otro salón, en otro grado, un amigo. Y este vínculo era tan importante que cuando le propusimos al niño cambiarse de colegio, porque bueno, porque la institución de pronto no era lo que estábamos esperando para él, no lo estaban apoyando como te dije, su miedo fue gigantesco y nos decían, no, no puedo. Y esto, después de terapia, por supuesto, tenía que ver con no voy a lograr hacer ningún otro amigo, porque si aquí no he podido hacer amigos en mi salón y todos me rechazan y todos me excluyen, ¿qué me dice a mí que después voy a poder hacerlo? Esto es exactamente lo que Riley se imaginaba. Todos los escenarios catastróficos, perdiendo el campeonato, que sus amigas la rechazaban, que sus otras amigas la dejaban sola, o sea, el pensamiento del adolescente puede ir creciendo y por supuesto esto va a incrementar la ansiedad. Por tanto, una de las primeras habilidades que necesitamos entrenar en nuestro adolescente es centrarse en el presente, poder regular esas sensaciones en su cuerpo, esa ansiedad, para poder afrontar las exigencias reales a las que tiene que responder. Eso es precisamente lo que hago yo con mis adolescentes en terapia, es precisamente lo que aprendemos en el curso de habilidades sociales con los chicos, porque en tanto ellos pueden tener herramientas para poner en práctica, son más capaces y se sienten más seguros. Ahora bien, si algún adolescente no puede asistir a estas sesiones, también existe, y no necesariamente tiene que ser o, puede ser y, o sea, además de que estos adolescentes asistan a sesiones, sus padres también pueden formarse en tener herramientas para ayudarlos a manejar estas emociones. Por eso está mi curso para padres sobre manejo de emociones y ahorita vamos a tener también el curso de manejo de emociones en la adolescencia, donde les voy a enseñar precisamente todas esas herramientas que necesitas saber para poder apoyar a tu adolescente en expresar esas emociones y hacerlo de manera saludable, de forma tal que cuando llegue a la adultez no tenga que pagar cientos y miles de horas de terapia porque ya lo ha logrado resolver de una manera saludable en el momento de vida preciso. Y finalmente, como te dije, no quiero hacer más largo, mucho más largo este video porque yo siento que ya he hablado bastante. Como te dije, hay muchos temas que vamos a dejar de lado, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, cómo esto puede desencadenar en otras alteraciones, incluso cómo se pueden vincular con trastornos del neurodesarrollo, que también siento que es un tema muy importante. Quiero cerrar el video con este concepto que nos muestran desde la película 1 y que ahorita lo muestran también al final, que son las islas de identidad, porque esto es lo que construye finalmente el yo. Fíjate que empezamos por las creencias y voy a retomar esta idea. Las creencias eran estos hilos azules que se estaban formando desde la infancia, pero que ansiedad empieza a nutrir con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de ideas y que incluso son como más desorganizadas. Vemos que incluso como tiemblan y modifican este nudo azul hermosísimo que vemos al principio y después se convierte en una cosa anaranjada y toda temblorosa. Y hacia el final de la película, luego de que Riley pasa por todo el proceso de reajuste emocional, aceptación e integración de todas sus emociones, que ella lo logra, por supuesto, en una sola escena, pero en la vida real esto puede llevar mucho más tiempo y va a requerir del apoyo externo porque el adolescente todavía no tiene las habilidades
suficientes por sí solo para lograrlo en muchas oportunidades. Entonces, si sus padres, si sus adultos lo apoyan, este proceso va mucho mejor. Hacia el final, entonces, estas creencias se integran y forman un nuevo nudo que tiene muchos más colores, que tiene muchas más emociones incorporadas y, por supuesto, es mucho más grande y que habla de una nueva identidad de Riley, que es la que va a utilizar a lo largo de su adolescencia. Aquí hay un elemento clave y es cómo la identidad no es indisoluble, no es, tal vez no indisoluble, no es estática, esa es la palabra, estática, porque va a ir cambiando. Yo no puedo tener la misma identidad, el mismo autoconcepto del que te hablé al principio que tenía cuando era niña. A medida que van pasando los años, que van pasando las experiencias, que yo voy haciendo nuevas cosas, que voy viviendo nuevas situaciones, que voy conociendo nuevas personas, voy creando y voy nutriendo ese sentido de identidad. Por supuesto que mientras más experiencias positivas, probablemente mayores pensamientos positivos voy a tener hacia mí misma. Y esto es lo que al final te quería como reflejar en las islas de identidad. Está la isla de la familia, que permanece desde la infancia, pero ahora vemos que es chirriquitica en comparación con la isla de los amigos. Entonces es gigantesca y esto nos habla de cómo, de esta representación psicológica de los grupos y el sentido de pertenencia. Por eso es que los adolescentes entonces empiezan con las tendencias, con las modas, se identifican con un tipo de música, con un tipo de vestimenta, con una serie de personajes que simplemente reflejan un gusto por una forma de demostrar o de intentar demostrar quién soy. Si nos vamos a la teoría psicológica, existe la teoría de la identidad social, donde nos habla que en la adolescencia buscamos esos grupos que refuercen la identidad. Entonces, yo vengo creándome una identidad desde la infancia que se va a ir modificando con las nuevas exigencias de la adolescencia, pero entonces me voy pegando a grupos que me refuercen esa identidad. Y por eso es que los adolescentes buscan esta tendencia y lo que digan sus amigos o la influencia de sus amigos es tan importante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que número uno, no te angusties demasiado, a menos que sea una situación muy extrema, pero no te angusties demasiado si tu hijo está demasiado enfocado en sus amigos, porque es lo natural en esta etapa. Procura rodearlo de grupos de apoyo o de grupos sociales que sean positivos para él. ¿Y por qué te digo procura rodearlo? Porque nosotros como padres escogemos el colegio donde inscribimos a nuestro hijo y escogemos la academia de cualquier deporte que sea que nuestro hijo practique. Entonces, nosotros de alguna manera sí tenemos la posibilidad de influir en cuáles son los grupos sociales a los que nuestro hijo va a pertenecer. De forma que te invito a que reflexiones sobre esto y veas cómo puedes ayudarlo a incorporarse en situaciones sociales que resulten positivas para ellos. Y al mismo tiempo, es fundamental que en esta etapa aprendan habilidades sociales. ¿Para qué? Para que puedan resolver, para que puedan enfrentar. No es nosotros resolverles todo, porque no tiene sentido alguno darle todas las respuestas y hacer todo por ellos, porque están en una etapa en la que necesitan aprender a hacer las cosas por sí mismos. Si somos capaces como padres de darles ese espacio y esa formación, vamos a lograr que nuestros hijos sean adultos mucho más eficientes, mucho más adaptados en su futuro. Si te ha gustado este contenido, por favor te pido que lo compartas con aquellas mamás que sabes que lo van a necesitar. Déjame en los comentarios cómo ha sido el proceso de adolescencia en tu casa, en el caso de tu hijo o de tu hija, y qué cosas te gustaría saber sobre esta etapa. Te invito a que vayas a mi página www.psicoformando.com para que veas todos los cursos que tengo para padres disponibles que te van a ayudar a enfrentar estos y otros retos a lo largo de la crianza y del transcurrir como padres. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.